De lo que yo voy a tratar es de la cuestión, o vamos a decir, de la dimensión espacial de muchas de las cosas que se han discutido a lo largo de este curso. Es decir, yo me dedico a esto porque trabajo en ordenación del territorio, en urbanismo, pero también creo que, no solo porque me dedico a esto, sino porque la dimensión espacial, el lugar, el espacio, el territorio, digamos, las zonas en las que, los espacios en los que nos relacionamos, en los que vivimos, en los que producimos, en los que nos movemos, son fundamentales a la hora de abordar esta idea de la crisis ecológica civilizatoria a la que nos enfrentamos y a la hora de abordar las transiciones necesarias que debemos producir, o que estamos produciendo como alternativa a esta crisis que nos amenaza, que nos afecta. Ya iremos planteándonos, porque claro, podríamos decir, por eso la perspectiva de que esto es como, aquí viene a contarnos la síntesis de todo lo que se ha hablado. Claro, en realidad al final las cosas se concretan en el sitio, ¿no? Pues las discusiones se concretan en un espacio, los lugares en los que vivimos, los que producimos, y bueno, pues sí, pasa un poco así, y es una dimensión que es importante abordar. Y no es que yo tenga esa visión omnicomprensiva ni ese interés omnicomprensivo, tampoco tengo por qué justificarme constantemente, pero para que veamos que existen esas dos perspectivas. El lugar es importante porque es una dimensión más, y es importante porque probablemente sea una de las dimensiones que facilitan la síntesis de otras cosas que afectan al metabolismo, a la economía, a la forma de vivir, etc. En este sentido, haré especial hincapié en la idea de la crisis de la ciudad y el territorio, dentro de la idea esta de la crisis de civilización, de la crisis ambiental, y muy en particular en la idea de la crisis del modelo metropolitano contemporáneo. Es decir, hablaré de lo rural, pero hablaré menos de lo rural. Entre otras cosas, aunque no porque esté sufriendo menos crisis, pero sobre todo porque probablemente hay conflictos muy serios que abordar en el ámbito metropolitano, porque es muy predominante, porque dentro del sistema capitalista o del sistema mundo actual es quien jerárquicamente domina el resto de territorios. Incluso podríamos hablar que el modelo metropolitano contemporáneo está en el conjunto de los territorios, incluyendo los rurales, más allá de la televisión, las grandes infraestructuras, etcétera, atraviesan territorios rurales y forman parte del modelo metropolitano contemporáneo. La energía que consume Madrid está, digamos, fabricada en lugares lejanos y se trae con grandes infraestructuras que atraviesan territorios rurales, con lo cual el modelo metropolitano de Madrid transforma territorios rurales remotos y transforma lugares remotos, como aquí ya se ha dicho. En este sentido, nosotros usamos un término que se llama la desterritorialización, que, digamos, trata de perfilar qué significa o cuáles son la repercusión del modelo metropolitano, o cuáles son las condiciones del modelo metropolitano contemporáneo, ¿no? Entonces, por un lado, estaría la perspectiva de que es topofágico, es decir, consumidor de lugares, de territorios, es decir, el sistema mundo actual y su representación espacial está vinculada al consumo del lugar en todos los sentidos que lo podéis considerar, desde lo cultural hasta los recursos naturales. Y en segundo lugar es hipertrófico, digamos, es como el sistema económico necesita del crecimiento constante y digamos, se retroalimenta en ese crecimiento constante, y si no crece, entonces está en crisis, ¿no? Esta perspectiva hipertrófica y topofágica, que son dos términos de relacionar la cuestión espacial con lo que ya se ha tratado en este curso, se complementa con, vamos a decir, 4 elementos fundamentales. En este caso veréis muy del ámbito de lo urbano, vamos a decir, de lo metropolitano, ¿no? Por un lado, la idea de la hegemonía de las funciones económicas, que tiene relación con el último punto, que tendría que ver con la consideración de que el territorio es un bien económico más, y todo lo que hay dentro del territorio es un bien económico más, incluyendo a las personas, una visión bien colonial en este sentido. Y después aparecerían otros elementos como la desaparición del espacio público, que tendría que ver con la desaparición de los bienes comunes, por ejemplo, por el espacio público realmente como uno de los bienes comunes del ámbito metropolitano, y con la perspectiva de su condición, vamos a decir, de referencia espacial de los procesos tecnológicos industriales. Digamos, el modelo metropolitano contemporáneo es topofágico, hipertrófico y vamos a decir homogéneo en el conjunto del globo. ¿Por qué? Porque se usan tecnologías industriales y fuentes energéticas intensivas que permiten hacerlo. ¿De acuerdo? Estas serían algunas de las perspectivas, digamos, creo yo, de lo que se ha tratado
con respecto a lo que pasa, digamos, a la repercusión espacial y, por supuesto, en nuestras vidas de eso que se ha discutido. Identificamos 3 procesos fundamentales de desterritorialización que tienen además su parte, vamos a decir, dicotómica o su opuesto o su cara y su cruz, ¿no? Por un lado estaría la transformación de los espacios agrarios, que tiene que ver con la intensificación, pero también tiene que ver con el abandono. Si se da intensificación por un lado, se da abandono por el otro. Por otro lado estaría la expansión del suelo ocupado por la urbanización, en el sentido más amplio de la palabra. Probablemente podríamos llamarlo impermeabilización del suelo, como le llaman en las políticas europeas. Muy interesante, por cierto, porque es de las pocas políticas europeas donde se está empezando a plantear límites al crecimiento, es porque se usa la metáfora de la impermeabilización del suelo, y a través de eso empiezan a decir, oye, ¿cuáles son los límites del crecimiento que hay para planteárselo? Os aconsejo, hay varios informes, ellos le llaman soil sealing, y os aconsejo que le echéis un vistazo, porque es muy curioso cómo de pronto aparecen estas cosas en direcciones generales de la Unión Europea que no tienen mucho que ver con la planificación territorial o con la cuestión ambiental. Y tiene su opuesto la expansión urbanística en el abandono de grandes partes, de grandes zonas de nuestros territorios. De ahí que el modelo metropolitano percole en muchos sitios. Y por último estaría la construcción de infraestructuras, vamos a decir, yo diría la construcción se podría matizar como grandes infraestructuras y megaproyectos, aunque pequeñas infraestructuras también tienen influencia esta idea de la desterritorialización, que no es otra cosa que la destrucción de los procesos territoriales y la ocupación del territorio, sin que tengan nada que ver con lo que pasa en ese propio territorio, es decir, con el lugar, con la cultura, con los recursos, con la disponibilidad, con los límites, con las condiciones, con las relaciones sociales que se producen en ese territorio. Algunas imágenes para que nos hagamos una idea, que yo creo que tampoco es estrictamente necesario porque vivimos y sufrimos diariamente este modelo metropolitano. Eso es Los Ángeles, la idea de la pérdida de los límites, bueno, algunas cosas. Un elemento que me parece fundamental, que a veces olvidamos, y que tiene que ver con esa idea que yo creo que el geógrafo, el historiador urbano Mike Davis explica, pues aconsejo que leáis el libro de Planeta, Ciudades, Miserias, que ha generado mucho controversia en el ámbito del urbanismo, porque tiene una visión muy dura de lo que algunos que tenemos la suerte de haber conocido estos espacios reconocemos como el gran infierno en el que vive una parte importante, yo diría en algunos casos mayoritaria, de la población urbana, esa que ya yo decía que ya supera la población rural dentro de los cálculos. Ahí hay una controversia, pero que más o menos está así. Bueno, pues estamos hablando de más de 1 billón de personas, de 1.000 millones de personas viviendo en los infiernos metropolitanos que aparecen en esa imagen de abajo, en favelas, y vamos a decir sitios peores, porque esa es la favela que está cerca del centro, pero la favela que está a 60 kilómetros del centro, la situación de precariedad es mucho mayor, aunque también hay ciertas oportunidades en esos lugares, ¿no? Entonces, este modelo metropolitano contemporáneo, una de las cuestiones que también lo determinan es el hecho de ser global y el hecho de estar influyendo claramente en la construcción de territorios, vamos a decir, periféricos, y en la miseria y en la vida en el infierno en el ámbito de lo urbano, ¿no? De ahí veremos alguna discusión sobre las alternativas que yo voy a plantear, de esos melones que yo quiero abrir y que, por ejemplo, a mí me han supuesto discusiones fuertes, mucho además en el ámbito, por ejemplo, latinoamericano, ¿no? Donde la cuestión de la ciudad todavía aparece como el paradigma del progreso, y a lo mejor resulta que no es exactamente así, o dejó de serlo en algún momento, ¿no? Porque además habrá que ver si es que eso es una ciudad, ¿no? En realidad es un infierno, ¿no? O los infiernos verticales que existen en cualquier sitio, en este barrio, aunque ya es más gentrificado, pero también seguramente hay algunos. Eso es China, pero podemos verlo en cualquier sitio. De hecho, es otra cosa, ¿no? Sacamos una imagen de este tipo y podría ser cualquier continente del mundo, o estas imágenes de aquí. Y como contraposición, y ya empezaríamos a pensar cuál podían ser las alternativas, las imágenes tradicionales de los modelos urbanos existentes previamente, algunos todavía resistentes, que incluyen las ciudades africanas. Curioso que ya yo se haya acordado, porque nadie en el ámbito, muy poca gente en el ámbito urbano reconoce que haya habido ciudades en África en la época precolonial. Claro que había ciudades, es decir, que se plantean, se discute, se dice, pero en el ámbito del urbanismo del territorio, la existencia de ciudades precoloniales es como algo anecdótico. Todavía existe esa visión colonial de que el progreso pasa por esto, ¿no? Porque alguna de esas, que probablemente lo sea, porque a mí, por ahí está, ¿no? En realidad hay una medio africana, vamos a decir,
Dubái, ¿no? Digamos que de Oriente, pero podía ser cualquier, no sé, Ciudad del Cabo, ¿no? Pero eso, para ellos, para alguna gente, bueno, hegemónicamente el progreso, y no se fijan en estos modelos tradicionales de ciudad adaptados a su realidad, existentes como un elemento diverso, vamos a decir, diferentes unas de otras, y con un potencial, probablemente en su momento, que sí tenía que ver con esa imagen idílica que tenemos de la ciudad como centro vamos a decir, de la civilización, de las relaciones sociales, de la construcción de alternativas, etcétera. Alguna imagen más, en este caso cartográfica, me gusta mucho mostrar del trabajo del grupo de Florencia, del grupo que dirige Alberto Magnaghi, el año 72. A mí me parece que interesante que veáis la dimensión del cambio, ¿no? Y la dimensión de estos procesos de desterritorialización. Por un lado vais a ver lo negro, que es los procesos urbanos, que es lo que todo el mundo estamos acostumbrados a ver, y por otro lado vais a ver cómo lo verde, que es lo, vamos a decir, territorio natural o naturalizado, en el sentido de no cultivado, que esto es muy relativo, y lo amarillo, que sería el territorio cultivado, en este caso en el año 72, en el año 87, en el año 2000 y en el año 2006, ¿no? La idea es que los procesos de acumulación, fijaros, por un lado, lo que estamos acostumbrados a ver como el elemento fundamental sería el crecimiento urbano. Evidentemente, desde el punto de vista cualitativo es esencial todas las transformaciones urbanas que se producen ahí. No he dicho, bueno, esto es la ciudad de Florencia, esto es Pisa, y esto es la Toscana. Algunas imágenes que tenemos idílicas de esos paisajes se producen aquí, otras no son tan idílicas. Y yo hago especial hincapié cuando trabajo estas cartografías en la dimensión territorial de los cambios dentro del ámbito de lo vamos a decir, de lo agrario, que si lo urbano es cualitativamente más, digamos, más transformador, lo agrario lo ha sido cuantitativamente, y muchas veces nos olvidamos de la importancia que tiene. Yo ponía en el título de la ponencia la idea de la soberanía alimentaria, porque después veremos cómo intentaremos aterrizar en la importancia que tiene la cuestión agraria y la cuestión alimentaria en estos procesos de transformación, o de esta idea de las transiciones que estamos construyendo aquí y ahora. Bueno, y esta sería, digamos, una analogía a la intensidad del urbano que se produce también en el ámbito de lo agrario, que sería el crecimiento de los invernaderos, que yo trabajé en mi tesis doctoral hace ya unos cuantos años, no muchos, pero bastantes, como para que... Y que de alguna manera sería ya, vamos a decir, el límite agroindustrial de la producción agraria, ¿no? El límite industrial de la producción agraria, o el extremo industrial de la producción agraria. Como aquí sí podíamos hacer análisis, incluso yo lo había planteado, de que ya la transformación cualitativa que se produce cuando se genera la construcción de invernaderos es similar a la del crecimiento urbanístico, en algunos casos. Bueno, todo esto genera una cosa que, bueno, muchas cosas, impactos ambientales, degradación social, etcétera, y que nosotros, bueno, y mucha otra gente hemos denominado como las nuevas pobrezas del desarrollo. Aquí, a las pobrezas tradicionales, que, digamos, se han hecho además más extremas, no digo en todos los lugares, pero sí a nivel global, y en algunos casos, como por ejemplo en nuestro país, se están acentuando, es decir, a las desigualdades del acceso a los recursos, al poder, digamos, las desigualdades sociales tradicionales, las desigualdades de clase, se superponen unas cuestiones que se llaman nuevas pobrezas, que tienen que ver con los impactos que producen sobre la vida y sobre las sociedades todos estos procesos de crecimiento, de transformación del territorio. Estas nuevas pobrezas tienen digamos decir, dos partes para mí esenciales. Por un lado es que se superponen a las anteriores, es decir, quien anteriormente era más pobre y tenía menos acceso a los recursos y tenía menos disponibilidad, digamos, menos acceso digamos, menos capacidad para decidir, menos poder, etcétera, quien corresponde a las clases subalternas, sufre en mayor medida normalmente estas nuevas pobrezas del desarrollo, la degradación, la contaminación, las enfermedades de carácter ambiental o de origen ambiental, que son una gran mayoría de las que se sufren, sobre todo en nuestros países, pero también se están empezando a sufrir también como mayoritarias en los países del sur o del sur global. Digamos que se superpone y afecta más normalmente a las personas que sufrían las pobrezas, vamos a decir, previas a los procesos de
en realidad al desarrollo, y es que el término desarrollo es moderno, pero vamos a decir a los procesos de colonización y transformación, vamos a decir, más extrema de sus territorios. Es decir, la gente que vive en los barrios periféricos de las ciudades, además de vivir en los barrios periféricos de las ciudades y tener menos dinero y menos recursos, etcétera, además sufren más enfermedades ambientales, tienen más cáncer, tienen más... Esa es la realidad que normalmente se da con sus matices. Y por otro lado, la segunda parte es que en cualquier caso estas pobrezas afectan de forma directa al conjunto de la población. Si bien a una gente le afectan más, pero afectan de forma directa al conjunto de la población. Es decir, personas que no pertenecen a las clases subalternas sí se ven afectadas por estos procesos de transformación territorial, por los impactos ambientales, por enfermedades ligadas a las condiciones de la alimentación o del entorno en el que habitan. Es decir, por problemas vinculados a la vulnerabilidad de los ecosistemas en los que habitan. Es decir, ahí se afectan, con las anteriores, las pobrezas tradicionales afectaban a las clases subalternas. Estas nuevas pobrezas de desarrollo afectan al conjunto de la población. De ahí que algunas veces estas cuestiones ambientales, como se ha planteado en el debate anterior, pues muchas veces cuando estás discutiendo esto del urbano te dicen, lo ambiental sí, esto sí. Claro, porque tú lo estás sufriendo. Y porque las ciudades lo sufren. Y lo sufren los barrios cerrados de las ciudades latinoamericanas, ¿sabes? Porque la contaminación llega allí. O a los centros de negocios de las ciudades, digo, en el caso latinoamericano, que es un tema que hemos discutido, ¿no? Pero claro, cuando tú le planteas otras cosas más, ya cuando esto ya lo utilizas para decir, no, es que el problema no es solo la calidad ambiental, no tiene que ver con el tubo de escape del coche que pasa por ahí, sino tiene que ver con otras muchas cosas que lo que hacen es poner en cuestión la esencia del modelo metropolitano contemporáneo y por tanto la esencia del sistema económico capitalista que produce y que necesita de ese modelo metropolitano contemporáneo, ¿de acuerdo? Habría otras disquisiciones que introducí aquí que tienen que ver con la idea de las pobrezas de identidad. Ahí hay un tema, y es que no está tan claro que las pobrezas de identidad, que tienen que ver con esta idea de que como todo es igual, al final no sabemos ni dónde estamos, ni quién somos, ni qué, ¿no? La idea de las vidas líquidas, etcétera, que plantea Zygmunt Bauman y otras muchas cuestiones. Y es que esas pobrezas de identidad que están generando serios problemas también en nuestras sociedades, ahí ya no tengo tan claro que necesariamente afecten más a las clases subalternas que a las clases dominantes. Y esto tiene que ver con una perspectiva que es esta idea de la conciencia del lugar como un, vamos a decir, elemento que, vamos a decir, nuevo, no es exactamente nuevo, pero un elemento que emerge con una capacidad de transformación importante en relación a estas realidades que ocurren, ¿no? Esta idea de la conciencia del lugar, basada también en ese crecimiento de determinadas identidades como contraposición a la destrucción de la identidad de los territorios, de los lugares, de los referentes y de las culturas que genera este proceso, este modelo metropolitano contemporáneo. No siempre esas identidades que emergen son necesariamente abiertas, progresistas, como bien sabéis, ¿no? De hecho, muchas veces, y en este país tenemos bastantes experiencias de ese tipo, son cerradas, cerriles, xenófobas y todo lo que os podáis imaginar, ¿no? Pero bueno, en general, sobre todo en la perspectiva ambiental, se podría plantear cómo emerge de un tiempo a esta parte, vamos a decir 30, 40 años, una conciencia del lugar que en realidad ya existía, pero emerge como vamos a decir, un elemento de cambio societario bastante importante que tiene que ver con el reencuentro de las poblaciones con respecto a sus territorios. Aquí apareció un elemento polémico y que probablemente puede dar lugar a algunas discusiones, y es que en algunos casos incluso ha superado a la conciencia de clase como elemento de transformación. No quiere decir que la haya sustituido, Así que yo creo que se superpone a la conciencia de clase y, por ejemplo, en algunas transformaciones que se han dado en países latinoamericanos, volvemos ahí, que tiene que ver con los levantamientos en determinados lugares, en determinadas periferias de las grandes ciudades latinoamericanas o en ciudades bolivianas o en otros lugares. Esos levantamientos tienen su componente de clase, pero tenían componentes relacionados con la conciencia del lugar muy importantes. Con el lugar donde vives, con el lugar, con la gente con la que te relacionas, con las culturas con las que produces y, en definitiva, también con los bienes comunes que defienden, ¿no? Entonces, bueno, esto es un elemento que parece interesante porque nos da pie también a decir, bueno, y sobre la base de esto, ¿qué alternativas vamos construyendo? ¿Qué vamos generando? Eso tendría para una discusión bastante más larga y, en cualquier caso, yo hago una última referencia, es que, por ejemplo, las últimas movilizaciones del Turcas, que tienen que ver con la conciencia de clase y con otras cosas, porque ahí afectan mucho, comienzan en la discusión sobre un parque, ¿no?
Y yo me acuerdo además, la gente de las redes urbanistas a las que nosotros pertenecemos, de la parte más así, que nos creemos estas cosas, pues cuando empezaron a ocupar en parques nos escribían, no sé qué, estamos ocupando un parque, aquí estamos alguna gente, no sé qué, y de ahí pum, saltó a tambalear el poder de un país, ¿no? De un país importante del mundo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí a lo mejor la conciencia de Lugano era lo predominante después, ¿no? Pero sí fue, digamos, un elemento de transformación importante que tenemos que tener en cuenta. Por eso digo lo de la superposición, no significa que se superponga y que lo haya superado para siempre. A lo mejor en España en los últimos 30 años, algunos de los cambios, en nuestro Estado, algunos de los cambios que se han producido tienen que ver con la conciencia del lugar o la aparición de resistencia a los procesos de desarrollo, etcétera. Tienen que ver con la conciencia del lugar. Eso no quiere decir que esto haya destrozado la conciencia de clase. La conciencia de clase la estaba destrozando otras cosas, ¿no? Entonces la idea es cómo utilizamos estas herramientas para generar la transición necesaria. Bueno, la perspectiva tendría que ver con que esa transición o esas transiciones que podemos producir en el ámbito de los, relacionado con el espacio, con los lugares, tienen que ver con esa idea del retorno al territorio. Ya estamos en momento de cambio, en momento de que todo se pone en crisis, o casi todo se pone en crisis, incluido el conocimiento, y vamos a plantearnos un retorno al territorio, una vuelta que ya se estaba discutiendo. Esto, insisto, no estoy tampoco descubriendo nada nuevo en el sentido de que ahora es el Mesías ni nada de eso, porque cuando uno habla parece que se lo cree mucho lo que dice, está bien, ¿no? Pero la perspectiva de volver la vuelta a lo local. Y esa vuelta al territorio, vuelta a lo local, yo no sé si cuando se hablaba antes de política económica, decía Nayayo que Óscar había hablado de política económica ligada al territorio, ¿no? Que tiene mucho que ver con otro modelo de desarrollo local. Lo de desarrollo siempre lo vamos a entrecomillar, ¿vale? Esa palabra. Nosotros se plantea desde la perspectiva, vamos a decir, territorialista, como una idea, vamos a decir, opuesta a los planteamientos de la modernidad, a esa idea, vamos a decir, le corbusieriana, industrialista, tecnológica, y vamos a decir ecocida, el modelo metropolitano contemporáneo, que tiene que ver con que el territorio no hoja en blanco y yo con mi energía y mi industria y mi tecnología voy a ser capaz de transformarlo como me dé la gana para construir ahí el modelo que yo creo que es el fundamental, ¿no? El modelo esencial en el que tiene que vivir todo el mundo, que sería el modulor, algunas otras cosas que conocemos, que probablemente tengan su papel, yo no lo niego todo, pero que evidentemente son grandes responsables vamos a decir, de la ruina en la que estamos y de esas nuevas pobrezas del desarrollo que afectan mucho a alguna gente y afectan a todo el mundo de diferentes maneras. Y como contraposición aparecería la perspectiva del reconocimiento de las condiciones, de los valores del territorio para generar, vamos a decir, procesos. Lo del desarrollo, insisto, siempre lo entrecomilláis, pues nosotros utilizamos la terminología local y autosostenible, que permite ese entrecomillado de alguna manera, aunque ahí vamos a dejar eso, si queréis lo discutimos en otro momento, pero procesos que sean capaces de ponerlo en valor para facilitar la reproducción de la vida en esos territorios, como un elemento fundamental. Aparecerían como 5 puntos, yo no me voy a detener en todos porque algunos se han tratado y, digamos, no es la idea probablemente de detallarlos todos. Yo quiero entrar en algunos temas más polémicos, son más difíciles de entender, ¿eh? Entonces, de aquí estos 5 aparecen, igual las diapositivas las vais a tener, ya ha escogido Jorge, con lo cual las podéis tener en casa si queréis, discutir lo que queráis. Digamos, plantearía la idea de la importancia de los bienes comunes, la perspectiva de la democracia como un elemento fundamental, la necesidad de la participación y el autogobierno de las comunidades locales y por tanto de los pueblos, y la necesidad de esa idea de la autosostenibilidad, digamos, de que la comunidad se sostiene a sí misma, que es un elemento fundamental desde el punto de vista de la construcción de otra economía. Ahora, ¿cómo se construye esto? Que digamos que cómo estos principios fundadores, esta crítica al modelo metropolitano contemporáneo puede permitir o nos puede facilitar la construcción de alternativas. Yo aquí, con este tema, y cuando empieza a comentarlo, tengo algunas dudas, pero tengo alguna certeza, y es que no se trata de hacer un modelo omnicomprensivo y universal, sino probablemente de permitir la construcción de un multiverso de proyectos locales que, sobre la base de sus propias condiciones territoriales, culturales,
en el sentido más amplio, económicas, de recursos, incluso decía coyunturales, etcétera, sean capaces de construir esos proyectos locales. O sea que en realidad yo no digo, o no se dice, el proyecto local es esto, pum, yo llevo mi máquina de herramientas, no sé cuánto, y tienes que construir esto, como se ha hecho hasta ahora, con el fracaso que eso ha supuesto, sino que tratamos de construir una alternativa que permita esa coexistencia o que facilite vamos a decir, la propia existencia de ese, insisto, multiverso de proyectos locales que tendrá que ver con la realidad de cada territorio. De ahí la importancia probablemente, que después veremos en algunos casos, sobre todo en el ámbito de lo agrario, de la emergencia de los saberes subalternos como una parte fundamental de la construcción de esta idea de los proyectos, del proyecto local. Entonces, digo porque así a lo mejor también se entiende un poco más, porque si no es complicado plantearlo. Curiosamente, y antes de entrar en el último libro de David Harvey, Ciudades Rebeldes creo que se llama, recién traducido, a David Harvey si lo traducen rápido, él plantea cómo, desde el punto de vista de la democracia, de la construcción de redes de democracia local, que probablemente sea una de las claves de todo esto, porque dice, vuelve a lo local y entonces que cada uno metido en su rollo y entonces no nos relacionamos, no sé qué, no, probablemente es otra historia. Una de las bases sobre las que se trabaja en el libro del proyecto local o con las que estamos trabajando para este tipo de cuestiones tiene que ver con el pensamiento de Murray Bookchin que es un anarquista, vamos a decir, heterodoxo, como los demás somos heterodoxos de todo lo nuestro, ¿no? Sobre todo cuando estamos en nuestro ámbito, que hace un análisis muy interesante, y David Harvey lo reconoce, del punto de vista de la construcción de esas redes de democracia local y de la construcción global de esas redes de democracia local, porque entonces, claro, aquí está siempre la discusión, tú arreglas lo tuyo local y luego qué pasa con lo global, ¿no? Que aquí ya se ha tratado. Entonces, es la perspectiva de que este tipo de modelos no se plantean desconectados de la necesidad de la construcción de esa alternativa global, probablemente ayudan a esa construcción de la alternativa global a través de la forma de enredarse de ese multiverso de proyectos locales que algunos ya existen y que podrían existir como alternativa al modelo global predominante. Y bueno, pues ahí yo creo que hay un punto a favor cuando un geógrafo marxista que trabaja las cuestiones globales desde un punto de vista muy interesante, también, digamos, se acerca y dice, no, cuidado que para el planteamiento de la alternativa de la construcción de territorios de otra manera, probablemente sea necesario atender a esta realidad de la autonomía de la democracia local y a su enredo para la transformación del conjunto de las regiones, de las naciones, de los estados y de los territorios globales. En el ámbito de la metrópoli, evidentemente, por un lado, se suele plantear en este tipo de ámbito la necesidad de la limitación del crecimiento, la necesidad de que la metrópoli no puede seguir creciendo, con lo cual ya ponemos en cuestión uno de sus principios fundamentales, es que tiene que seguir creciendo. Ya estamos destrozando, igual que planteamos destrozar la economía capitalista, planteando que no se puede seguir creciendo, incluso hay que decrecer. En el ámbito metropolitano también se plantea la perspectiva del decrecimiento del tamaño de las metrópolis, y lo que estamos diciendo con respecto a todo el discurso que yo he lanzado en esta media hora incluye la necesidad de la descomposición de las metrópolis en unidades de menor tamaño que, digamos, permitan la construcción de alternativas locales en esas unidades de menor tamaño. Este es un tema borde porque, claro, como a personas que históricamente han pensado que cuanto más habitantes tenga una metrópoli mejor, y que además que las ciudades son los lugares de la creación, de la igualdad, resulta que tú le dices, no, es que mira, es que las metrópolis, las ciudades como tú las consideras ahora, lo que hay que hacer es desmontarlas, no desmontarlas en el sentido de quitarle todas las piedras y volver a empezar, pero sí de descomponerlas y replantearse una reestructuración de ese modelo metropolitano en unidades de menor tamaño. Y ahora veremos por qué, o con respecto a qué criterios tenemos que recomponer esas metrópolis. Yo apunto dos cosas aquí. Una, de nuevo, esto no es nuevo, incluso la urbanística, la planificación en el último siglo se lo está planteando, de ahí que en Madrid tengáis distritos, o sea que no es ninguna tontería plantearse la descomposición, por ejemplo, del gobierno metropolitano en distritos por la necesidad, no solo ya de la participación, sino la mera gestión. Así que la economía de escala en este caso es tan falsa como que cuanto más grande la metrópoli más problemas tiene, en muchos casos, aunque hay sus matices, pero esa es una realidad. Y entonces los propios gobiernos, incluso neoliberales,
se plantea la descentralización en distritos porque saben que es la única manera de gestionar los problemas que está generando su hipertrófica metrópoli. O sea que, en ese sentido, igual que otras cosas de la consideración de los valores territoriales que también hacen los modelos económicos tradicionales, ¿no? Se consideran también los valores territoriales. El modelo económico hegemónico, homogéneo, global, no significa que aunque el territorio se nos hoja en blanco, localiza los lugares de producción y los lugares de, vamos a decir, de expolio en el ámbito colonial, lo localiza en relación con los recursos disponibles en ese territorio. Otra cosa es que no plantean la reproducción de esos recursos, sino su expolio, como he dicho antes, ¿eh? O sea que yo no estoy diciendo que esto no lo está planteando el sistema, sino probablemente todo lo contrario, aunque en otros términos. Y el segundo apunte tendría que ver con la realidad ya existente, donde en el ámbito de los lugares de poblamiento, ahí aparece lo que sería el anillo este que hay entre Florencia y Pisa y el conjunto o la constelación de ciudades de la Toscana central, que podía ser parecida a una constelación de ciudades que hay en las ciudades medias de Andalucía, en otros lugares, donde se constata, en base a encuestas o a realidades, digamos, señalables en el propio territorio, o ir a, bueno, la gente que vive allá en Madrid y preguntar a la gente, cómo en estas ciudades hay más calidad de vida, mejores condiciones ambientales, incluso además mejores condiciones económicas, más resiliencia, más capacidad de transformación, más autosostenibilidad que las grandes ciudades. Con lo cual, mire usted, es que si resulta que esto no funciona, está produciendo más problemas y lo único que pasa es que tiene un papel preponderante como elemento jerárquico de la dominación del modelo metropolitano con respecto al resto de territorios, ¿por qué no volvemos a plantearnos sistemas de ciudades que en realidad mejoran las condiciones de vida? Mejoran la calidad de vida, mejoran las condiciones económicas, disminuyen la explotación de recursos, las necesidades, etcétera. O sea que yo creo que es un factor a tener en cuenta y a plantearse a la hora de generar ese otro modelo. Aparecían como, de la perspectiva espacial, una serie de, vamos a decir, de elementos que formarían parte de ese proceso de descomposición del modelo metropolitano, de puesta en cuestión de la representación territorial del sistema mundo, del capitalismo actual, y vamos a decir histórico, porque esto viene también probablemente desde la colonización hasta ahora, o del inicio de las colonizaciones, siglo XV, etcétera. La necesidad de plantearse una serie vamos a decir, de elementos fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la reconstrucción de los límites, o sea que esa descomposición, esos nuevos núcleos basados en los núcleos preexistentes que probablemente la propia metrópoli ya, fagocitó en ese proceso de topofagia, quedan huellas. La identidad, el paisaje, el territorio emerge en todas partes, sigue existiendo, no ha sido posible, por mucho que hayan querido aplanarlo, destruirlo, siguen existiendo esas huellas, y si no están en la identidad, los recuerdos, los saberes o en la historia de los lugares. Y esas huellas nos permiten reconstruir esos núcleos, y esos núcleos necesitan necesariamente de una reconstrucción de sus límites. Obligatoriamente tienen que tener un límite, si no, además no existen como núcleo. La necesidad de la generación de esa discusión que plantea Murray Bookchin de la autonomía de los lugares, de los territorios, de las comunidades locales, pero su conexión en red en base a una idea que sería la globalización desde la base. Construimos democracias, vamos a decir, horizontales sobre la perspectiva de la existencia de esas comunidades, vamos a decir, en redes de jerarquía creciente, vamos a decir. O sea que en algún momento hay que ponerse de acuerdo a diferentes comunidades para construir qué se hace con los recursos de esta bioregión y qué se hace con los recursos de nuestro planeta. O sea, hay cosas que habrá que discutir de forma colectiva. Ya no vale la decisión que toma una comunidad o un ámbito de la metrópoli particular, ¿no? O de lo que era la metrópoli antes. Lo de las centralidades ya lo he planteado como inicio del discurso. Y por último, la perspectiva o la necesidad de la calidad ambiental y paisajística como elemento fundamental de esa idea de la reconstrucción de los lugares. Probablemente este tema sea menos fundamental. Por otro lado, aparecería un elemento esencial, y es que si bien la metrópolis también tiene sus unidades, los barrios cerrados, las urbanizaciones, los polígonos industriales son unidades y son una forma de descomponer la metrópoli, pero una forma de descomponerla, vamos a decir, monofuncional, simplificada y, por supuesto, nada autosostenible, sino todo lo contrario, muy dependiente de lo que ocurre en el conjunto del territorio y o de territorios más lejanos.
Entonces, plantearse la complejidad o la reconstrucción de que esos núcleos recuperan su complejidad de tal manera que esa autosostenibilidad se garantiza a través del cumplimiento de las funciones que necesita para la supervivencia de esas comunidades. Insisto aquí, de nuevo, en que esto no significa que en esa generación de esas redes, de esas comunidades, no pudiera existir un intercambio, lógicamente, pero ya mínimo, no mayoritario como ahora, de bienes, servicios, culturas, personas, evidentemente. Es que si no estaríamos en el, vamos a decir, nacionalismo cerril que también se ha desarrollado, ¿no? Digo, porque ando un poco más justo y quiero llegar a plantear otras cosas. Aterrizo en dos cosas más, en elementos fundamentales de esta perspectiva de la construcción vamos a decir, de otro modelo metropolitano, de la construcción de proyectos locales. Aquí puede servir, muchos de estos planteamientos pueden servir tanto para el modelo metropolitano como pueden servir para los ámbitos de lo rural, ¿no? Y es la idea del desarrollo autosostenible local. Aquí me quedo con vamos a decir, tres cosas. Una, la idea de la soberanía alimentaria, que aparecía en el título. Otra, la importancia del nuevo viejo campesinado, que genera bienes comunes. Yo aconsejo que leáis un libro de Van der Ploeg o Van der Ploeg, que es muy interesante. Y si no, libro o textos de Víctor Toledo, Narciso Barrera. Hay un libro por ahí que viene un artículo interesante de estos mexicanos, o de Miguel Altieri, que, digamos, discuten la aparición o la importancia de la agricultura campesina o el elemento agrario en el ámbito, vamos, de la construcción de alternativas, y ya yo lo he planteado anteriormente, y que nuestro grupo lo introducimos dentro también de la idea de esa construcción de otro modelo metropolitano contemporáneo, que ya existe, además, que ya se está produciendo, pero ahora hay que darle también una referencia como un elemento esencial, más allá del aquí y ahora, o de la solución de emergencias en cada momento, o de la mejora o de la reforma de las condiciones de vida cada vez peores que se producen en las metrópolis. Por ejemplo, la agricultura urbana, ¿no? Que tenga un papel que vaya más allá de esa idea marginal que algunas veces se genera en estos procesos. Aunque hablaré después de la idea de la agricultura urbana, traía aquí el proyecto que nos aprueba la Junta de Andalucía, la Consejería de Vivienda y Obras Públicas, que tiene que ver con la perspectiva de la construcción. Bueno, nosotros estamos trabajando dos líneas, o varias líneas, pero sobre todo dos líneas fundamentales. Una tiene que ver con lo agrario, etcétera, que es lo que yo introducí ahora, que lo plantearé, y otra tiene que ver con la idea de la vivienda, la idea barrial, la idea de las periferias, que tiene que ver con esa perspectiva de la reconstrucción de la metrópoli, empezando por los lugares más degradados, los lugares donde la gente lo está pasando peor, o los lugares que también a lo mejor tienen más posibilidades de cambiar, porque esa gente que lo está pasando peor tiene esa identidad de lugar, esa conciencia de lugar, y son capaces de responder a esa situación, pues no rechazando a la persona que tiene al lado, o peleándose con la persona que tiene al lado porque pertenece a otra etnia, a otra raza, a otra religión, sino planteándose trabajos colectivos para reconstruir sus territorios. Yo creo que son zonas donde la energía es fundamental y donde, bueno, pues se están construyendo cosas muy interesantes. Nosotros hemos construido un proyecto que se llama Barrio en Transición, que tiene que ver con esa perspectiva de la descomposición de la metrópoli en identidad, o utilizando la identidad barrial. No sería probablemente un error utilizar la propia preexistencia de los barrios dentro de la metrópoli para construir esas unidades, vamos a decir, autosostenibles en el ámbito del territorio metropolitano. Y hago un pequeño, vamos a decir, una pequeña referencia a esta perspectiva de la consideración de la idea de la ciudad en transición, o de las ecociudades, o incluso de los ecobarrios, que por un lado o han sido, vamos a decir, han tenido mucho que ver con la idea de la gestión ambiental, de los problemas ambientales que se sufren, pero no han cuestionado, no han puesto en cuestión, o no han planteado siempre de forma profunda la perspectiva de la autosostenibilidad de los territorios los que se estaban integrando. Por ejemplo, la eficiencia energética, la mejora de la gestión de residuos, etcétera, pero dentro del ámbito de la escala de la metrópoli, utilizando la escala de la metrópoli como un elemento de intervención, cuando probablemente la escala de la metrópoli es importante, pero lo que hay que hacer es subdividirla en unidades menores que nos permitan una autosostenibilidad de esas unidades. Y por otro lado, cuando sí se planteaba una cuestión más holística, lo que se ha hecho, por ejemplo, con el movimiento de ciudad en transición, es utilizar unidades que previamente ya tenían una escala menor, o ciudades pequeñas, o pueblos pequeños, o ecoaldeas, etcétera, digamos, donde
por determinadas circunstancias la cuestión de la autosostenibilidad era más fácil. Es verdad que con la perspectiva de los ecobarrios, el propio movimiento en transición está trabajando, viniendo al urbano a ver cómo trabaja la idea de los barrios en transición, y bueno, en nuestro proyecto lo que planteamos es esa perspectiva de la construcción de barrios en transición. Yo le paso, José, en 2 minutos, ¿quieres, mientras descanso yo un poco, contar en qué consiste el proyecto? ¿Te anima? ¿Os tenéis que ir? No, es que... No, básicamente tú lo has escuchado. Se trata de profundizar en la perspectiva que comentaba antes. No te oyes, José. Tienes que hablar más fuerte. Vente aquí. Y así yo tomo un poco de aire, como digo muchas cosas en poco tiempo. Buenas. José María López Medina, arquitecto, doctor y compañero del grupo. Gracias. Se trata, decía, de profundizar en la dirección de lo que decía antes Alberto, de identificar unidades urbanas dentro de los ámbitos metropolitanos que sean susceptibles de plantear estrategias en este caso llamamos de transición, estrategias de gestión desde la sostenibilidad, ¿no? y desde principios de autogestión, ¿no? De abajo arriba, como decíamos antes, tratando de integrar dimensiones que hasta ahora pues se han venido dando de forma separada. Nuestros barrios o algunos de nuestros barrios han experimentado intervenciones desde la administración, desde prácticamente todos los ámbitos de intervención social, desde lo edificatorio, lo social, lo educativo, pero siempre de forma dispersa. También ha habido experiencias de regeneración integral y con una vocación participativa, y se trata de profundizar en esa dirección, ¿no? Esa imagen que está planteando ahora, a la que da paso Alberto, es un esquema que al mismo tiempo tiene un sentido metodológico, tal y como entendemos el proyecto, tal y como lo hemos formulado. Luego, lógicamente, en su desarrollo, pues seguramente irá experimentando la evolución que corresponda. Pero bueno, hemos tratado de enlazar en esa imagen, que parece una especie de mapa de metro, ¿no? Representar como cada uno de los ejes del proyecto, la gestión colectiva de la rehabilitación de las viviendas, la gestión colectiva del espacio público, la accesibilidad y movilidad, la soberanía alimentaria, etcétera, como cada uno de los ejes de intervención no son ejes paralelos entre sí, sino que se entrecruzan, y en esos cruces pues aparecen nodos en los que vale la pena detenerse y preguntarse por cómo trabajar con las comunidades desde cada uno de ellos, ¿no? Ese es digamos, una imagen gráfica del enfoque de partida del proyecto. Y luego tenemos en el proyecto 2 laboratorios, uno en un barrio de Sevilla y otro en un barrio de Granada, en el que en cada uno de ellos, pues bueno, como decía Alberto, hay sus propias condiciones locales de todo tipo, territoriales, físicas, sociales, y también hay ya iniciativas, ¿no? Eso es interesante tomar como punto de partida barrios en los que ya haya gente movilizada, ciudadanía activa, en alguna dirección, ¿no? En el caso de Granada, por ejemplo, pues hay una comunidad que ya está trabajando en la temática agraria, en el caso de Sevilla desde otro eje, pero esta imagen lo que nos permite es visibilizar cómo trabajar desde un eje te permite pasar a trabajar otro, ¿no? Un poco una expresión simplemente de esa posible sinergia, ¿no? Y bueno, en eso estamos, confiamos en que el proyecto vaya avanzando y podéis contároslo en futuras ocasiones, ¿no? Y gracias, y se me va el autobús. Gracias. Muy bien. Gracias, José. Menos más que... en realidad no estaba previsto, ¿no? Pero... porque bueno, lo aprobaron ayer, estaban negociando el presupuesto hoy. La idea también es compartirlo después, más adelante, cómo se va desarrollando todo esto. Yo aprovecho lo que ha dicho José para apuntar la importancia de la participación en todos estos procesos, un elemento fundamental. Estábamos hablando de conciencia de lugar, estamos hablando de gente y de participación, después aparecerá la gente en la presentación. Y la necesidad, por ejemplo, de utilizar contextos que sean de ámbito, vamos a decir, local. Porque, claro, modelos metropolitanos en los que donde haya más de 50.000 habitantes en los que estás trabajando alguna cosa, es difícil, ya las tomas de decisiones se escapa a la realidad que podemos aportar cada cual. Es verdad que habrá cosas que habrá que acordar en ámbitos mayores, pero necesitamos escalas, vamos a decir, de tamaño, vamos a decir, inferior a 50.000. Se planteaba ya en el ámbito de la Grecia clásica, donde las ciudades no debían de crecer mucho más para que pudieran tener un modelo, vamos a decir, en aquel momento democrático. Es decir, la democracia necesita tener una escala de decisión cercana. La importancia de lo local y en el ámbito de los barrios es fundamental.
O sea, presenta el proyecto de... Sí, lo han aprobado. Sí. Está bien. Vamos a ver que son sorpresas que van pasando, ¿no? En realidad, últimamente hemos tenido varias sorpresas de aprobación de varios proyectos. Eso pasa también con que haya mucha gente en este curso y con que estas cosas que estamos hablando la gente las interpreta como que es necesario hacer una transición. De hecho, bueno, también tenemos, ya lo adelanto, aunque hay proyectos de libros, capítulos de revistas, etcétera, para trabajar todas estas cosas, también estamos produciendo un máster que se llama Gestión Social del Hábitat, que se ha hecho durante varios años en la Universidad de Sevilla y que nosotros le hemos añadido, y estudios de la transición, donde también estamos empezando a plantear cómo nos formamos, la mayoría en estudios superiores y en estos temas, porque igual que la Junta financia este proyecto, necesita personas, la propia administración y la gente, nosotros, como los movimientos, las personas, necesitamos poner en común conocimiento y construirlo, porque son cuestiones que a veces son nuevas, a veces hay que ver cómo reconstruimos y cómo generamos el diálogo de saberes con los saberes subalternos tradicionales, que ahora veremos alguna cosilla con eso, los últimos 5 minutos termino, prometo, y todo eso necesitamos replanteárnoslo, porque en la academia tradicional no se produce, y porque también en los movimientos detectamos quienes estamos participando activamente que tenemos esas carencias, esas necesidades, ¿no? Entonces, digamos que dejamos de ser marginales y empezamos a tener, digamos, nos oyen y además empiezan a decir, ostras, pero es que es verdad, es que es una forma de, pues no sé, de plantearse otras cosas. Cuando yo veo alcaldes de pueblos que hasta hace un momento estaban hablando de ladrillo, venía a hablar de canales cortos de comercialización y que mi pueblo no... entonces dice, qué curioso, ¿no? Si yo tenía que estar peleándome contigo a voces como hemos estado hasta hace 4 años, y ahora resulta que vienes con otra perspectiva, ¿no? Entonces eso aprovecho para... Bueno, con esto los últimos 5 minutos termino. La perspectiva agraria, que también es importante dentro de esta idea de los barrios en transición, porque una de esas líneas que aparecía es la soberanía alimentaria, igual que la soberanía energética y alguna otra, y esa idea de la soberanía alimentaria, desde mi punto de vista, es importante no solo porque la estemos trabajando, sino porque probablemente la alimentación va a ser o está siendo una de las cuestiones políticas clave en los cambios sociales del siglo XXI. No solo por la escasez, que será importante, o lo está siendo importante, sino también por otras circunstancias que tienen que ver con la salud, con la relación con el territorio, con la identidad, con la conciencia del lugar, con muchas otras cosas, con la propia seguridad alimentaria, más allá del hecho de poder comer, sino de que comemos, cómo lo comemos, etcétera. Bueno, todo eso es importante y tiene que ver con la posibilidad de reconstruir los procesos de territorialización que se habían producido hasta que empieza, vamos a decir, en algunos casos la modernidad, la industrialización o la colonización. Necesitamos volver de alguna manera aprendiendo cuál era la regla de funcionamiento, una idea que sería la retroinnovación, en función de cómo se generaba la territorialización, cómo se generaba, cómo se construía territorio, cómo se construían, vamos a decir, a través de la coevolución, sociosistemas o socioecosistemas que, digamos, permitían la sostenibilidad de territorios locales o bioregionales en ámbitos, vamos a decir, de escalas menores, por supuesto, a los que estamos acostumbrados a trabajar ahora. Y ya aprendiendo de esas reglas, de las formas que se hacían, en cada contexto local, eliminamos, veis, ahí hay un vacío que tiene que ver con la desterritorialización, con toda esa aparición de esos procesos de la modernización, de la industrialización, de la colonización, y volver a reterritorializar, a reconstruir nuestros territorios, aprendiendo de eso que se ha hecho, lógicamente adaptándolo a la realidad del siglo XXI, ¿vale? La agricultura, la construcción del paisaje tiene un valor fundamental en todo esto, y de ahí que eso de que la alimentación sea importante no es porque lo digamos, porque lo estemos viendo, sino porque probablemente también tenga que ver con esa idea de la vuelta al territorio, de la vuelta al lugar, de la vuelta a lo local, incluso el placer que eso supone, ¿de acuerdo? Imagen de territorialización, esta idea de una zona de la Toscana, cómo los diferentes procesos de territorialización van generando esos territorios, y que son lo que nosotros interpretamos y vemos como lugares de alta calidad ambiental y del habitar, ¿no? Lugares de yo me iría a vivir ahí, viviría feliz, no sé. Sí, ¿por qué no empezamos a replantearnos esa forma de reconstruir en algunos casos infiernos más infiernos, en otros casos infiernos menos infiernos, los que habitamos en estos días? Nosotros trabajamos mucho en esta perspectiva la idea de la cartografía participada, los mapas de comunidad, que es una forma de reconocer esos saberes tradicionales y espacializarlos y ver cuáles son esas reglas de funcionamiento y relacionarlas con el territorio en el que estamos, y replantearnos esos procesos de territorialización a través de la planificación, pero también a través de la generación de estrategias colectivas de construcción de esos territorios, de la reconstrucción de esas relaciones de las que se hablaba antes en el espacio, y cómo transformamos estos territorios, cómo se habían transformado anteriormente,
esto me lo salto porque no puedo tratarlo, y sobre la base de la preexistencia de experiencias ya activadas. Es decir, que la importancia o la facilidad o las posibilidades que tenemos con esta perspectiva de los proyectos locales es que ya existen proyectos locales aquí ahora activados y además en explosión, ya no solo la administración que nos financia proyectos, sino que en realidad hay una explosión de proyectos locales. La gente estamos, todo el mundo, mucha gente, replanteándonos muchas cosas, a veces con más urgencia y otras veces con menos, y están activados en el territorio y se están relacionando en el territorio y están produciendo transformaciones tanto sociales como espaciales bastante importantes. La dimensión espacial aquí es esencial porque, como en otros casos, pero aquí es esencial porque la idea es que esto lógicamente no es hegemónico, yo diría todavía, y además cuantitativamente no es sustancial. Aunque hay algunos datos que apuntan a cuestiones muy interesantes desde el punto de vista cuantitativo, o sea que aunque nos creemos marginales no lo somos tanto, pero bueno, cuantitativamente no es tan fundamental, pero desde el punto de vista cualitativo y de su representación en el territorio es muy importante. La localización de los huertos, o sea, ahí había un mapa que he pasado rápidamente, los huertos urbanos en Sevilla, están todos los distritos. Cuando nosotros trabajamos en la Vega de Granada y empezamos a interpretar dónde está la ciudadanía activa en el territorio, y nos damos cuenta de que realmente percolamos en el territorio, eso tiene una capacidad de transformación fundamental, eso es esencial para la hora de transformar esa realidad. Entonces, esa dimensión no podemos olvidarla porque nos da un valor mucho más allá mucho mayor del que pensamos cuando estamos en nuestro contexto local, en mi departamento, ¿vale? Bueno, de experiencia ya sabéis, porque me han contado de los procesos de compra colectiva, yo he contado algo de las periferias latinoamericanas. Aparecerían muchas cosas que ya conocéis. Os voy a enseñar un par de cartografías. Esta sería la de Francia, los grupos de consumo, vamos a decir, los grupos de consumo o las asociaciones para la conservación de la agricultura campesina en el ámbito del urbano. Una explosión extraordinaria que se está produciendo también aquí, que es un dato más, un elemento más que parece importante y que de ahí se pueden construir otras cosas. En el ámbito de los Estados Unidos, curioso, ¿no? Fijaros, en el corazón de la bestia, todos esos puntitos que tienen que ver con el ámbito de lo urbano sobre todo, pero también de lo rural, corresponden a agricultura, vamos a decir, apoyada, mantenida por la comunidad, en el sentido más amplio, porque hablan también de restaurantes, otra cosa. Fijaros la explosión de redes que representa ese mapa de lo que está pasando en ese país. Yo aconsejo que si podéis que vayáis a verlo. Sí, por otro lado, el imperialismo, la degradación, el colonialismo, etcétera, y sin embargo la construcción de la base, ahora habrá que ver cómo esto después da otro salto. Modelos en los que ya se están empezando a plantearse cómo esta idea de la alimentación, de la construcción de territorios que tengan que ver con la soberanía alimentaria pueden generar redes que tengan una mayor importancia. Digamos, cómo enredamos todo este proceso. Por ejemplo, el Food Commons, que a mí me parece una iniciativa interesante con sus críticas. Cómo podemos empezar a plantearnos cómo esto puede sustituir al sistema alimentario, o un porcentaje importante, esto de aquí, a un porcentaje importante del sistema agroalimentario, agroindustrial que domina este sector, o que es hegemónico este sector en este país o en nuestro país, ¿no? Cómo podemos empezar a plantearnos la construcción de otras cosas de forma colectiva, esa transición necesaria de forma colectiva más allá de las experiencias locales, que yo creo que es uno de los desafíos que tenemos, y cómo lo hacemos además reconstruyendo nuestros territorios, reconstruyendo nuestros saberes y favoreciendo la autonomía, la autogestión, la autosostenibilidad de esas unidades locales. ¿Cómo lo hacemos? Esa es una pregunta que habrá que trabajar y que además nos va a servir, desde mi punto de vista, de aprendizaje para muchas otras cosas. En el ámbito de la alimentación nos va a permitir para otras cosas, igual que en el ámbito de la energía está sirviendo para otras cosas. Vamos a ir aprendiendo cómo reconstruimos estos sistemas y los convertimos en hegemónicos, porque el que es hegemónico ahora nos está llevando a la ruina, ¿no? Es un poco la perspectiva de la utilización de estos procesos, no la utilización en sentido utilitario, sino el trabajo del acompañamiento y de participación en estos procesos, pensando en que vayan un poco más allá, que además la gente ya nos lo estamos planteando, de la propia realidad del local, de la alimentación, por ejemplo, en ese espacio, porque sabemos que hay implicaciones que van mucho más allá de esas realidades locales. La administración, como decía, está respondiendo. Este tema de la agricultura urbana, periurbana, de la perspectiva de la soberanía alimentaria, está percolando tanto con elementos, vamos a decir, mixtos entre la administración y la ciudadanía, o incluso hay elementos de planificación, no sé, la explosión de la idea de los parques agrarios, que han estado trabajando bastante en el ámbito de los países centrales, pero también en los países periféricos, donde ya las ciudades empiezan a hacer un chic y dicen, es que esta cuestión de la cuestión productiva es fundamental, hasta el punto de que ciudades centrales como Prato, Florencia o Pisa
o incluso en Milán están empezando a plantearse planes alimentarios. Plan alimentario en una ciudad central que tiene su alimentación asegurada, que tienen recursos y si no un ejército para traer el trigo donde haga falta. Sí, un plan alimentario porque está empezando a plantearse cuáles son su soberanía alimentaria, cuál es la reconstrucción de su relación con su territorio, y eso además implica muchas otras cosas, la calidad de vida, la salud, etcétera, ¿no? O sea, la propia administración está respondiendo a esto. Y yo termino con las personas, son la gente con la que estamos trabajando, como este proceso que tiene que ver con la alimentación. Esos son huertos ocupados en una de las barriadas, en la barriada en la que vamos a trabajar además en el ámbito del barrio en transición, en Casería de Montijo, como estos procesos alimentarios de transformación del territorio, como veis ahí, era una zona degradada, como podéis imaginar, de un barrio periférico, un río sin utilizar, era lleno de basura, de uso impropio y algunas otras cosas. Cómo se construye se convierte en un espacio de transformación social, en un espacio vamos a decir, incluso productivo, porque van a vender en el ecomercado seguramente, y cómo se convierte también en un elemento de generación de redes que son capaces de cambiar las realidades de su territorio y también de plantearse un futuro diferente a gente como Santiago, como Antonio, que están ahí, que saben que ni siquiera en 10 años probablemente podrían volver a trabajar en la construcción como han venido trabajando en los últimos años, ¿no? Entonces, esas transiciones que la gente ya las está generando, pues cómo las construimos, las hacemos, las visibilizamos, las enredamos y permitimos que sean hegemónicas, no como las que tenemos ahora. Yo termino con esto, creo que son las 2:30, veo cara de hambre, o sea que perdonad que me haya enrollado, ¿eh? Gracias.